CNN Radio. En Rosario, 89.5. Muy bien, seguimos en CNN Radio, estamos en Consentido Común y vamos a conversar ahora mismo con Luciana Torchiaro, que es consejera regional para América Latina y el Caribe del Secretariado de Transparencia Internacional. ¿Qué tal, Luciana? Buen día, Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, ya muy reconocida Transparencia Internacional por sus trabajos sobre corrupción en los distintos países y corrupción incluso internacional. Entiendo que están preparando un nuevo informe, Luciana, ¿es así? Así es, el 25 de enero vamos a estar lanzando nuestro índice de percepción de la corrupción, que es este famoso ranking en donde se cataloga el nivel de percepción de corrupción en el sector público. Sin anticipar ese resultado, porque va a estar para unos días su publicación, pero teniendo en cuenta los últimos, ¿cómo viene evolucionando o involucionando el tema corrupción en los diferentes países, Luciana? Ok, bueno, efectivamente, lamentablemente no puedo dar avances, pero basándonos en lo que hemos visto el año pasado y en lo que hemos visto en los últimos años, podríamos afirmar que en América Latina la corrupción, la lucha contra la corrupción se encuentra realmente estancada. Existen problemas estructurales en la mayoría de los países que entre otros factores nos ha llevado a mayores índices de pobreza, mayor desigualdad, inseguridad y el deterioro de servicios públicos en la mayoría de los países de la región. Ahora, dentro de este concierto de países latinoamericanos, usualmente se destacan Costa Rica, Chile, Uruguay, que son los países que tienen instituciones democráticas más fuertes, donde los derechos humanos funcionan de mejor manera, donde las reglas del juego están más claras. Y al final del índice usualmente tenemos a Venezuela, Haití y Nicaragua, que son países que están o atravesando situaciones de crisis humanitaria grandes o directamente ni siquiera los podemos catalogar como democracias. Uh-huh. Es inevitable la pregunta sobre la Argentina, Luciana. Bueno, la Argentina se encuentra en el medio en general, no estoy dando primicias, sino en general la Argentina se encuentra en el medio. La Argentina tiene muy buenas leyes en materia de lucha contra la corrupción, y hay que decirlo. Sin embargo, estas leyes, tanto en Argentina como en el resto de la América Latina, no se aplican efectivamente. Y no se aplican muchas veces por falta de voluntad política, porque no existen los recursos técnicos necesarios o porque no existen los recursos económicos para que se implementen. Pero eso es lo que ese es más o menos el desafío que tiene la Argentina año tras año. Esta falta de implementación de las leyes que existen y que son buenas. Es decir, no porque falte no falta la ley. La ley está y define perfectamente qué está bien y qué está mal. El tema es que no la aplica. Argentina no aplica la ley, o sus funcionarios o no sé quién, pero no se lleva a la práctica. Exactamente, no se lleva a la práctica. Eso es un patrón general de América Latina. Uh-huh. La Argentina se encuentra dentro de esa bolsa, lamentablemente, sí. A la hora de hablar de corrupción, en el caso de Transparencia Internacional, se refiere justamente a esto, ¿no? A la corrupción, no que exista o no exista, sino que una vez descubierta no sea penada. Nosotros puntualmente con este estudio, que es el más famoso nuestro, nos referimos a la percepción de corrupción en el sector público. Es decir, no estamos viendo crimen organizado, no estamos viendo la corrupción que existe en el sector privado, solamente en el sector público. Por eso nos focalizamos mucho en el aspecto legislativo y también en los casos, ¿no? Los países que muestran más casos, en donde salen a la luz más casos, en general son países que a veces empeoran el índice. Uh-huh. Los casos más graves que mencionaste,
son casos ya extremos, en donde yo diría que hay casos de corrupción graves, pero yo diría que están al borde, o sea, hay casos graves de todo tipo, digamos, mencionaste Haití, mencionaste Venezuela, me me da la impresión de que son países que están muy complicados en cuanto a las libertades individuales y demás, ¿no? Es bien complejo ese punto. Sí, los países, justamente estos tres y otros de Centroamérica también, son países en donde realmente la institucionalidad es extremadamente precaria, donde no existe una ética pública y donde hay recortes enormes a derechos fundamentales como la libertad de expresión y asociación. O sea, no, estamos hablando de Nicaragua, que se ha consolidado este año como una dictadura, y Venezuela, que viene atravesando por el régimen chavista en los últimos 20 años. Estos derechos, prensa, expresión, derecho a asociación, son fundamentales para ejercer un control y un contrapeso al poder. Por eso son muy importantes que estén vigentes y que formen parte de cualquier iniciativa que pretenda acabar con la corrupción. Ujú. Por el otro lado, Luciana, los que están arriba, vos mencionaste a Costa Rica, a Chile y a Uruguay. ¿Qué característica podríamos decir diferencia a estos países de los que están más en la mitad de la tabla, como puede estar Argentina? Y yo creo que estos países son democracias muy estables. Como decía antes, existen reglas de juego claras, leyes que se respetan, los derechos fundamentales están respetados y hay una confianza también muy grande, o en general bastante grande, de la ciudadanía para con las instituciones públicas, algo que quizás en Argentina no existe. Y todo Ujú. esto contribuye a un entorno más democrático y más transparente. Claro. ¿Tiene que ver en esto la corrupción en el sector público, quiero decir, de sus funcionarios? Es decir, la vulnerabilidad que presentan los funcionarios públicos a la hora de negociar con empresarios privados, locales o internacionales. Está la sensación en Argentina de que el sector público argentino es muy corrupto, es muy corrupto. ¿Pasa un poco por ahí o es más que eso? Es un conjunto de factores. Yo diría que en la Argentina y en el resto de América Latina, sin hablar de los extremos, ¿no? En países que se encuentran percibidos en valores similares a la Argentina, hay un déficit de integridad en la política general. Que tiene que ver, como decía, no es que no existen códigos de ética o que no haya leyes, sino que no se respetan. Y existe también esta cosa de la cultura, ¿no? De que es el que evade siempre es más piola, el que recibe una coima siempre es más piola. Entonces, en ciertos sectores, esas conductas se premian, socialmente hablando, y también hay que tener en cuenta que los niveles de sanción, de castigo son bajos, entonces el costo de hacer las cosas mal no es muy elevado, y eso contribuye a que ciertas conductas continúen. Sí, claro. Sí, tenemos en la Argentina, y sin meternos en política, sin meterte a vos en política, ¿no? Tenemos en la Argentina casos de corrupción que están en la justicia que lucen bastante nítidos, ¿no? Y que llevan 1000 años sin definición y con gambetas y con chicanas y con cosas. Eso tampoco termina resultando un buen ejemplo para el resto de la sociedad, más allá que al ladrón de gallinas le caen en general con todo. Eh, esto que muestra funcionarios de primer nivel mezclados en causas de corrupción que no terminan más o que terminan de manera inexplicablemente abrupta, me parece que terminan transmitiendo mensajes malos a la sociedad, ¿no? Sí, coincido que el hecho de que esto puede generar una percepción del que el que es corrupto, el que hace las cosas más mal, de todas formas va a quedar impune, ¿no? Y esto, claro que se transmite en la sociedad, y no solo eso, sino que genera furia, genera enojo, frustraciones, y marca también
digamos, la existencia de una desigualdad entre la gente el común del pueblo, digamos, y los políticos, que en cierta forma se encuentran en una situación de élite, porque nunca son sancionados, o son sancionados, pero luego de millones de años. Y esto es un patrón en la Argentina, pero reitero, también en el resto de la región. Sí, entiendo. Esto termina poniendo a unos contra otros, ¿no? Contribuyentes contra funcionarios, en definitiva, porque se está llegando, yo estoy notando en Argentina se está llegando al límite, ¿no? Es decir, o ellos o nosotros, parecería ser. Es una guerra este, de contribuyentes contra funcionarios que se la malgastan y me parece que eso no está bien, no está bien y el mensaje que va quedando es un mensaje de anarquía en definitiva, porque no hay ningún principio moral que el Estado pueda bajarle a los contribuyentes cuando es tan grosero lo que se ve desde el llano, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, no te quiero involucrar con eso. No, pero sin duda lo que sí puedo decirte y que se observa en el país y en otros países es un cansancio general de las sociedades con la clase política, independientemente del color, sino que realmente los mismos patrones se reiteran con diferentes gobiernos, de diferentes banderas políticas y no hay mejoras o no se perciben mejoras. Entonces esto genera realmente cansancio, agotamiento e incluso en algunos países hay estudios que muestran que la satisfacción con la democracia se ha reducido notablemente en los últimos años en la región. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Claro, Y sí, la sí. corrupción es un problema muy importante que afecta a los ciudadanos y que realmente los gobiernos no están encontrando la forma de combatirla efectivamente. Luciana ha sido muy amable, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias. Mucha suerte, gracias. Adiós, igualmente, hasta luego. Hemos conversado con Luciana Torchiaro, es consejera regional para América Latina y el Caribe del Secretariado de Transparencia Internacional. Está en este momento en Berlín y desde allí conversábamos con ella. Claro, yo no la quería dejar pegada con lo que yo quería decir, ¿no? Pero la tenemos a Cristina Fernández ahí con esta histeria de los sauces, OTESUR, toda esa mugre armada para sacar plata del sector público y que le vuelva a los bolsillos, que está tan nítido, tan transparente. Y mientras tanto, este, eh, el sector público te sigue aumentando los impuestos, estamos todos con la lengua afuera. eh, Después se la gastan, la malgastan, la tiran, la roban. No da ganas no da ganas de seguir aportando a esa pandilla que es hoy la política argentina. No da ganas, la verdad. Este, la verdad que es muy desmotivador. eh, Ver cómo, por ejemplo, hoy estamos viendo esta chica Volnovich, que por ser de la Cámpora está en la posición más alta del ANSES, veraneando en el Caribe mexicano. Si fuera una persona de carrera y de probada idoneidad y que tiene sus ingresos. Bueno, está perfecto. Ahora, no pasa todo eso, para hablar a calzón quitado, ¿no? No pasa todo eso. El Congreso se juntó para ver de qué manera nos hacían subir a todos los impuestos. La plata entra ahí. No hay obra pública, hablábamos antes con Adriano, no hay obra pública, no hay obras de infraestructura importantes, se corta la luz, no tiene presión el agua. Es decir, todo lo que está en manos del sector público es un desastre, es un verdadero desastre, pero lo que no son un desastre son los sueldos de muchos funcionarios públicos. El sueldo blanco. Entonces estamos viendo senadores provinciales multimillonarios, diputados provinciales que se van
a las islas asiáticas más espectaculares, esta señora que se va al Caribe mexicano. Estamos viendo funcionarios millonarios y nosotros tenemos que seguir con la lengua afuera pagando los impuestos para después, al final de la carrera laboral, tener una jubilación que no sirve para nada y que hoy es la variable de ajuste de este gobierno progresista y qué sé yo y qué sé cuánto. La variable de ajuste hoy es el jubilado, el sistema jubilatorio. Lo están haciendo sopa, un 50% de inflación. Entonces, yo por eso planteaba, decir, hoy empieza a ser una pelea de unos contra otros, es decir, mira, o vos o yo. Hace rato que esto es así, ¿eh? Hace rato que esto es así. Pero cada vez es más grave. O vos o yo. Empieza a ser así, me parece, ¿no? Desafortunadamente los incentivos están cruzados. No están alineados, están cruzados. Yo noto cada vez más gente que lo está viendo de esa manera. O vos o yo. O vos, Volnovich, o yo. O vos, Luis Rubeo, o yo. O vos, Traferri, o yo. Y podemos seguir mucho. Podemos estar una semana nombrando funcionarios. Nombro los más destacados de la última etapa, de los últimos tiempos. O vos o yo.